esta escena que descargaron hoy, ¿sí? Que muchos me dijeron, me mandaron mail diciendo, che, está vacía la escena. No está vacía. Está todo acá, pero está todo oculto. Y ahora lo saben. ¿Sí? Vamos a ver modelado a partir de curvas y cómo crear curvas. ¿Sí? Aparte del modelado poligonal, otra de las maneras de modelado es el modelado a través de curvas, en el que nosotros creamos diferentes tipos de curva y interpolamos polígonos para crear superficies a través de las mismas. ¿Sí? La manera de crear una curva más común es seleccionar la herramienta de curvas. Tenemos nuestro shell de Curve Surfaces. Yo nunca lo uso porque la verdad que nunca me aprendí qué significan todos los iconitos. Entonces voy al menú de Create, Curve Tools, ¿sí? Y acá tengo las más sencillas. La que más uso yo es CB Curve Tool. Y ahora podemos empezar a crear una curva. La manera de crear una curva es cliqueando en el viewport. Ahora estamos usando una herramienta que nos va a crear una curva suavizada, ¿sí? Pero podemos crear curvas tipo Bezier, podemos crear diferentes tipos de curvas. Cliqueamos en el viewport y vamos a empezar a crear puntos, ¿sí? A medida que tengamos más de 4 puntos, se va a empezar a crear una curva entre estos puntos, ¿sí? Y así podemos crear, no sé, una U. Y diferentes geometrías. Bien, esto es útil tanto para modelar como para otras cosas, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Pero básicamente esta es la manera más común de crear curvas. Puedo crear si quiero un círculo. Tengan cuidado con el rectángulo. Si quieren crear un rectángulo, les va a decir que creo un rectángulo, pero es mentira porque son 4 curvas separadas. Si quieren crear un rectángulo, lo tienen que hacer a mano. Me parece una falla total, pero bueno. Bien. Y esa es la manera de crear curvas. También puedo crear curvas a mano alzada, ¿sí? Puedo crear ángulos, ¿sí? Diferentes tipos de ángulos, ¿sí? A partir de 3 puntos. Y diferentes tipos de curvas. Bien. A partir de esas curvas, nosotros podemos generar diferentes tipos de superficies que nos van a permitir mejorar nuestro modelado añadiéndole formas más complejas que con el modelado poligonal a veces como que llevarían un poquito más de tiempo y de esfuerzo, ¿sí? Vamos a ir al primer grupo y lo vamos a desocultar. ¿Qué palabra? Desocultar, ¿sí? Lo vamos a mostrar, sería la palabra correcta, ¿no? Lo vamos a mostrar, ¿sí? Son una serie de círculos y el primer tipo de superficie a través de curva que vamos a ver es la superficie planar, ¿sí? Vamos a ir al menú de Surfaces, ¿sí? Teniendo seleccionadas todas nuestras curvas, ¿sí? No el grupo, las curvas, ¿sí? Vamos a seleccionar Surface Planar. La herramienta de Planar no tiene muchas opciones, simplemente con cliquear en Planar debería funcionar, ¿sí? Y van a poder crear, voy a desactivar la grilla para verlo mejor, ¿sí? Y van a poder crear esta superficie, que las superficies con huecos son de la más complejo de crear y de planear a la hora de la topología, ¿sí? Pero sirve como una herramienta base para poder modelar a partir de aquí. Lo bueno de esto es que es procedural, ¿sí? Que se genera y se modifica a medida que yo empiece a editar cosas, ¿sí? Hasta que yo lo convierta en polígonos. De momento esto es una superficie, no son polígonos. Entonces, hasta que yo lo convierta en polígonos puedo editarlo. Por ejemplo, puedo decirle que quiero que los círculos estén en alguna ubicación diferente, ¿sí? Puedo modificar mi geometría de cualquier manera. Puedo decirle que quiero que los círculos sean concéntricos, ¿sí? Que esta va a ser mi geometría. O puedo, no sé, armarme un Mickey Mouse de círculos, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre las curvas que ustedes vayan a utilizar para hacer esto tienen que estar intersectándose, ¿sí? Tienen que estar dentro del mismo plano. Por ejemplo,
todas mis curvas están dentro del mismo plano, están todas en 0, ¿sí? En el eje Y. Se intersectan todas en el eje Y. Bien. No, Facundo. Habría que convertirlo a polígonos. Ahora después primero veamos esto, veamos cómo funcionan las superficies y después nos vamos a los polígonos. Bien, entonces esto nos da la particularidad de poder editar, ¿sí? Hasta último momento, hasta antes de convertirlo a polígono. Es más, lo que podríamos hacer es generar una copia de esto y convertir la copia a polígonos y tener siempre un original que podemos editar. Bien, voy a eliminar esto, ¿sí? Eso fue el planar, no tiene mucho más secretos. Yo lo hice con círculos, pueden hacerlo con cualquier tipo de curvas cerrada que se intersecte y no deberían tener problemas. Bien, y ahora vamos a ver otras propiedades de las curvas. Vamos a ir al segundo, ¿sí? Extrude. Y dentro de Extrude van a ver que tenemos masijos, ¿sí? El primero es Distance, ¿sí? Lo tenemos acá, es un circulito aislado, solo. Vamos a ir al menú Surface, ¿sí? Extrude. Dentro de Extrude vamos a seleccionar el cuadro de opciones y tenemos diferentes tipos de Extrude, ¿sí? Como tenemos diferentes grupos dentro de Extrude. El primero es Distance, ¿sí? Y lo que nos permite especificar lo que nos permite generar este distance es generar una extrusión de la curva usando la curva como perfil, ¿sí? Con una distancia dada. Vamos a dejarla en Extrude Length 1, ¿sí? Y vamos a hacer el Extrude, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos hizo el Extrude hacia abajo. ¿Por qué nos hizo el Extrude hacia abajo? Las curvas, vieron que yo hoy creaba una curva, ¿no? Vamos a ir acá, ¿no? Yo quiero crear una curva. Vengo acá, ¿sí? Empiezo a generar puntos y empiezo a crear mi curva. ¿Ven lo que yo estoy haciendo? Yo empecé generando puntos acá y vine en esta dirección, ¿sí? Esa es la dirección de mi curva. La curva tiene una dirección en la que fue creada. Bien, todas las curvas siempre van a tener una dirección. Y las superficies se van a generar de manera positiva hacia arriba o negativa hacia abajo, dependiendo de la dirección de nuestra curva. Si yo quisiera invertir esto, podría tranquilamente ser, como soy yo, medio vago, y agarrar la curva y girarla y decir, bueno, gira la curva está. No tiene mucho sentido, ¿sí? Pero lo que podría hacer es cambiar la dirección de la curva. Para cambiar la dirección de la curva tengo que tener seleccionada mi curva, ¿sí? Ir al menú Curves y dentro del menú Curves la última opción, ¿sí? Se llama Reverse Direction. ¿Sí? Una vez que cliqueo Reverse Direction, la dirección de mi curva se invierte y ahora mi extrusión es hacia arriba. Bien. Bien. Ahora tenemos Extrude, ¿sí? Si nosotros seleccionamos el Extrude y vamos al Attribute Editor, ¿sí? Estábamos acá, Channel Box, vamos al Attribute Editor. No sé si les dije, pero el Attribute Editor lo pueden abrir y cerrar con Control A. Parece que sí se los dije, ¿sí? Tenemos diferentes parámetros que podemos setear en este Extrude, en esta distancia, ¿sí? Que son, por ejemplo, la distancia, ¿sí? ¿Qué tanto queremos extruir esto? ¿Qué distancia tiene que tener mi extrusión hacia arriba? La rotación, ¿sí? ¿Cuál va a ser la posición final de mi... ¿Cuál va a ser la rotación final de mi curva? Tenemos una rotación inicial y una rotación final. El gran problema acá es que no tenemos control sobre dónde está el punto de rotación, ¿sí? El punto de rotación por lo general es cuando nosotros empezamos a construir una curva y el punto de unión de cualquier superficie es cuando nosotros empezamos a construir una curva, tenemos un punto inicial, hacemos puntos y cerramos esa curva con un punto final. Ese punto final va a ser siempre el punto divisorio de nuestras superficies
¿sí? Y siempre que intentemos hacer cosas como por ejemplo una rotación, la vamos a hacer alrededor de ese punto, ¿sí? Y la escala, ¿sí? Que nos permite decir qué escala final va a tener nuestra curva, ¿sí? Bien. Nosotros ahora tenemos un punto fijo, este punto fijo porque no estamos usando nada como distancia, le estamos dando una distancia, ¿sí? Procedural a través de un slide, ¿sí? Entonces podemos combinar todos estos valores para hacer, no sé, una cornucopia. Bien. A ver. ¿Qué error te aparece, Joaquín? Bien, voy a eliminar esto. A ver, fíjate, Joaquín, de cuando vas a hacer el extrude. Acá, Surface, Extrude, selecciona las opciones. Fíjate de estar en Distance. ¿Sí? Si vas y le das a Extrude derecho, Surface Extrude, te va a tirar un error. Seguramente te va a tirar un error. Avísame después si era eso. Bien, vamos a ocultar Distance y vamos a ir a Tube, ¿sí? Y dentro de... Yamil, una Sí, consulta hacia rápido. Cuando le di en invertir, en vez de que me haga el extrude para arriba, me cambió los colores, puso negro afuera y la carita adentro. pero le diste Reverse Direction, Curves, Reverse Direction, y te cambió. Me cambió los colores. Me digo, vaya, para arriba por abajo. Qué raro. Sí, ¿Qué versión de Maya estás usando? la 2019 no está estoy bien. Qué raro, no debería. Eh, no debería porque es un círculo. Si fuera una curva abierta te digo sí, está bien. Pero no, no debería. Eh, Listo, no importa, después lo veo. sí, no sé, no sabría decirte, tendría que ver, es raro. Listo. Viste que no hice mucho más tampoco, era eso. No había. No, por eso dije, ¿qué toque? No había mucho más este, que eso. Perdón, antes de ir a Tube, vamos a ir a Flat. Perdón. Vamos a ocultar este, vamos a ir a Flat. ¿Sí? Y vamos a seleccionar nuestra formita, esta formita hermosa que creé, ¿sí? Y esta curva que se va hacia arriba, ¿sí? Esta forma va a ser nuestra sección y esta curva va a ser nuestra distancia en este caso en particular. Vamos a ir a Surface, Extrude, vamos a seleccionar las opciones y vamos a ir a Flat, ¿sí? Vamos a darle Extrude, ¿sí? Recuérdense bien eh, la selección. Primero la curva cerrada, después la distancia. ¿Sí? Si lo hacen al revés, le va a hacer una maraña acá, enredada, hermosa. Bien, les va a generar esto. Lo que hace la herramienta Flat es crea una instrucción de una curva utilizando una curva como perfil, ¿sí? Y otra curva como trazado, ¿sí? Nuestro perfil va a ir siguiendo nuestro trazado y se va a generar la geometría, ¿sí? Dentro del extrude también podemos darle una escala, ¿sí? Podemos también darle una rotación, ¿sí? Pero dependiendo de la geometría se va a romper más o menos. 1, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer. El tema también es que esta curva al final tiene una inclinación. Entonces la rotación se va a tender a inclinar al ángulo de esa curva, ¿sí? Lo hago ahí, se inclina un poco menos. Pero sí, con curvas así complejas es un poco más difícil hacer la rotación. Bien, y van a ver que ahora la escala, como nos hacía en el anterior, que nos lo hacía acá,
ahora lo va a hacer donde tenemos nuestro trazado, ¿sí? Nuestro recorrido. Bien, esto es la extrusión plana o flat. ¿Sí? Utiliza una curva como perfil y una como trazado. Vamos esto. Ahora sí, vamos a ocultar esto. Vamos a ir a tubo. ¿Sí? Y me falta una curva acá. ¿Qué pasa? Ah, acá está. Tengo una curva oculta acá. ¿Sí? Vamos a seleccionar estas dos curvas. ¿Sí? Y las dos curvas de perfil y el trazado. Vamos a ir a Surface Extrude. Opciones. To. ¿Sí? Extrude. Y van a ver. Ups. Van a ver que genera, ¿sí? Un tubo que utiliza mis dos curvas. ¿Dónde está la curva de trazado? Es esta. Sí, esto es la muerte. Ahí va. Que utiliza dos curvas como perfil, ¿sí? Exterior e interior, y una curva como trazado, ¿sí? Es exterior del tubo, interior del tubo, y el trazado, que es el recorrido que hacen las curvas. A ver. Bien. Bueno, Joaquín, ahí se solucionó. Bien. De vuelta, esto es procedural, podemos modificar, ¿sí? Las curvas y se van a modificar los parámetros. Y de vuelta, esto también podemos darle una escala, ¿sí? Independiente al interior y al exterior. Y también podemos darle una rotación a ambos. ¿Sí? Y hacer alguna forma extraña, no sé, si estuviéramos haciendo arte digital. Bien, eso es el tubo, nos permite hacer esta extrusión. Bien, ahora vamos a ver una extrusión que seguro les va a gustar un poquito más. Vamos a ocultar el extrude y vamos a seleccionar Revolve. Van a ver que dentro de Revolve tenemos dos curvas, ¿sí? Tenemos la curva que se llama copa, vamos a seleccionar esa de momento, ¿sí? Y vamos a ir al menú Surface Revolve. Tiene opciones, pero las opciones las vamos a configurar después de haber hecho el Revolve. Y vamos a cliquear ahí y nos va a generar... Ups, ¿qué pasó? Quiero solamente esto. Ahí está, tenía seleccionado el grupo. Curves, Surface, perdón, Revolve. Ahí está. ¿Sí? Y a partir, lo que hace la herramienta de Revolve es crea una extrusión, ¿sí? A partir de una curva, haciéndola rotar 360 grados alrededor de un eje, ¿sí? Se puede hacer una revolución completa, como vemos acá, 360 grados, ¿sí? O se puede hacer una revolución un poco menos, ¿sí? De menos de 360 grados para tener una curva parcial. Podemos setear. Esta herramienta de Revolve tiene tres parámetros seteables, perdón. ¿Sí? Start Sweep es desde donde empieza la curva a hacer el Revolve, ¿sí? Desde donde empieza y hacia donde termina. Acá empieza, allá termina, ¿sí? Empieza a los 0, empieza a los 90, ¿sí? A los 180, 270 y así sucesivamente. Desde mi perspectiva ya no veo nada, está todo gris. En las otras, si puedo ver las curvas. Fíjate de seleccionar tu geometría y presiona F. Y un end sweep, ¿sí? Que es donde termina la curva, termina en 360, termina en 270, 180, 90, 45 o menos, ¿sí? Bien,
Y otro setting que podemos darle a esto son la cantidad de secciones que queremos que tenga nuestro revolve. Actualmente tiene 8. Yo creo que para algo que es cilíndrico está medianamente bien. No creo que necesiten más de 8. ¿Sí? Pero pueden darle más o pueden darle menos. Para mí 8 is the way. Bien. Lo bueno de esto de vuelta es que tenemos la curva que es procedural, ¿sí? Entonces podemos con una sola curva generar varios tipos de geometrías, ¿sí? Para tener diferentes tipos de copas, dependiendo en este caso, ¿no? Estamos haciendo copas de lo que querramos hacer, ¿sí? Copiar la curva, ¿sí? Y tener diferentes opciones con un solo setting y con una sola herramienta, ¿sí? Eso es lo bueno de trabajar con curvas de manera procedural, ¿sí? Bien. Vamos a deshacer con los 200 deshacer que le di. Y de vuelta, este es otro ejemplo de revolve. Exactamente lo mismo, ¿sí? Y podemos generar no solamente copas y platos, sino que podemos generar diferentes tipos de superficies. Bien, eso es revolve. Siempre que tengan que hacer algo cilíndrico, no arranquen con un cilindro, acuérdense que tienen esto que a veces podría llegar a funcionar mejor. Siempre uno tiende a, bueno, tengo que hacer algo cilíndrico, bueno, cilindro y modelado poligonal, bueno, esa es una opción más. Bien, ahora se pone bueno esto, porque tenemos la opción, la superficie de V-Ray, ¿sí? Si vamos al menú Surface y seleccionamos V-Ray, vamos a ver que tenemos 3 tipos de V-Ray, vamos a verlos uno por uno, ¿sí? Lo importante de esto, como yo les había comentado con lo anterior, es que las curvas estén en perfecta intersección, se tienen que intersectar de manera perfecta una con la otra. Si no se intersectan y están corridas apenas una milésima de milímetro, no tanto, tiene una tolerancia, pero si están corridas no se los va a tomar. Van a ver que van a tocar V-Rail y no se va a generar nada. Bien, lo que hace V-Rail es me permite utilizar una curva como perfil y 2 curvas como trazado, y entonces interpolar una superficie entre esas curvas, ¿sí? Vamos a ir al menú y vamos a usar un poco la helpline, también presten atención a la helpline. Vamos a ir al menú Surface, V-Rail, V-Rail 1 Tool. Y si vemos la helpline, nos dice exactamente cómo hay que hacerlo. Nos dice V-Rail 1 Tool, select the profile curve, ¿sí? En este caso, esta curva que es la curva de perfil. Ahora dice profile curve selected, select Q-Rail curves, ¿sí? Selecciono una, selecciono 2 y se genera mi superficie, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahora mi superficie es generar una superficie con esta curvatura, utilizando estas 2 curvas laterales como trazado, como recorrido. Van a ver que de un lado tiene una forma, ¿sí? Porque la curva de perfil de un lado tiene una forma y del otro lado tiene otra, pero de por sí la forma en general de mi superficie es la forma de la curva de perfil, ¿sí? Siempre mantiene esa pancita en el medio. Bien. ¿Se entendió esto? Bien, vamos a ver la siguiente herramienta. Y la verdad que estas 5 curvitas son ideales para probar esta herramienta en todos los sentidos. Porque yo podría haber seleccionado
esta curva como curva de perfil y estas dos como trazado, me iba a ser una forma tal vez diferente, ¿sí? Podría haber seleccionado esta curva de perfil y estas dos como trazado, y también me iba a ser una forma diferente, ¿sí? De hecho, si voy a Surface V-Ray 1 Tool y selecciono esta como perfil y estas dos como trazado, van a ver que, bueno, me lo generó al revés por la dirección de la curva, pero creo que se entiende, ¿sí? Ven que tengo mi superficie que tiene la forma de la curva de perfil y de un lado tiene la forma sinuosa de la curva final y del otro la pancita de la curva inicial. Bien, vamos a verlo de manera correcta. Ahora vamos a ver el otro tipo de V-Ray, que es V-Ray 2 Tool. V-Ray 2 Tool lo que me permite hacer es generar una superficie usando dos curvas como perfil y usando dos curvas como trazado. O sea que puedo tener una curva de perfil inicial, una curva de perfil final y las dos curvas de trazado. ¿Sí? Si vemos en la helpline, ahora me dice V-Ray 2 Tool, Select to Curve Profiles. ¿Sí? Selecciono el primer perfil, selecciono el último perfil y ahora tengo que seleccionar los dos trazados, ¿sí? Los dos rieles. Y ahí se generó mi superficie, porque, a ver, vamos a generarla al revés. Surface, V-Ray 2 Tool. Vamos a seleccionar primero esta, segundo esta, y estas dos, ahí está. ¿Sí? A veces también el orden en el que seleccionamos las curvas tiene que ver con la superficie. Bien, acá lo que hicimos fue generar una superficie entre este perfil y este perfil. Van a ver que mi superficie empieza con la pancita en el medio, ¿sí? Y termina con la forma de ese del último perfil, y durante el recorrido tiene la forma de las curvas de recorrido, ¿sí? Entonces tengo una superficie más dinámica que cambia su perfil a través del recorrido, no solamente cambia por lo que le indica el recorrido. Puedo setear, ¿sí? ¿Dónde está esto? Acá. Blend Factor. Puedo setear dónde quiero que el cambio entre la forma de este perfil y de este perfil suceda. Actualmente está en el 50%, o está a la mitad. A la mitad van a ver que la superficie se vuelve más plana porque empieza a cambiar entre esta forma panseada hacia arriba a esta forma DS. Entonces acá en el medio de la superficie es como una forma medio indefinida entre las dos, ¿sí? Si yo cambio, van a ver que si lo cambio a 0, solamente acá, llegando al final, recién se convierte en forma de S. Mi superficie, van a ver que acá tiene la forma de pancita, ¿sí? Y si lo cambio a 1, va a ser lo contrario, ¿sí? Acá en el medio tiene la forma de S y solamente acá en el principio tiene la curvatura de mi perfil inicial. Ven que ya incluso acá empieza a cambiar y a formarse la forma de S que tiene la curva final. ¿Sí? Y si lo dejo en punto 5, vamos al medio. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Mucha información, esto lo van a tener que volver a ver. Si quieren practicar esto y ven que esta curva es medio compleja, hagan dos trazados rectos, ¿sí? Y usen perfiles con diferentes curvaturas. Yo lo hago con esto para que también vean que al tener dos trazados diferentes podemos generar formas mucho más orgánicas. Bien, tenemos un V-Ray más que es V-Ray 3 más Tool, ¿sí? Que lo que nos permite es usar dos curvas como trazado y la cantidad de curvas que nosotros querramos como perfil, ¿sí? Entonces yo podría generar toda una hilera de geometrías diferentes dependiendo de lo que quiera generar. Denme un segundito que... Un segundito. Uy, salí. Perdón, tuve un pequeño inconveniente técnico. Ahí estamos de vuelta.
denme un segundito. Ahí está. ¿Me escuchan, no? Ahí está. Mil disculpas. Bien. V-Ray 3 Tool lo que me permite, como les comentaba, es utilizar dos curvas como trazado y cualquier cantidad de curvas como perfil. O sea que yo podría tener acá, si quisiera, 10 curvas con diferentes formas y dos trazados y hacer una forma interpolada entre todas esas curvas. Es como una mega curva. Ahí está, ahí ya no parpadea más. Bien, entonces vamos a ir a Surface, V-Ray 3 más Tool. ¿Sí? Y van a ver que acá ya la helpline me dice V-Ray 3 más Tool. Select any number of profile curves. ¿Sí? Yo voy a seleccionar estas tres porque tengo solo tres. Si tuviera más, podría seleccionar muchas más. Una vez que termino, ¿sí? Presionar Enter para empezar a seleccionar las curvas de perfil. Presiono Enter y tengo que seleccionar las dos curvas de perfil. Una y dos, ¿sí? Y ahí va a generar mi curva. Mi superficie. ¿Sí? Y ven que ahora se generó una superficie un poco más interesante porque al principio tiene la forma de la primera curva, ¿sí? Esta pancita. En el medio tiene la forma de la curva central, ¿sí? Que es inclinada hacia abajo, y al final tiene la forma de S de la curva final, ¿sí? Y tengo, no, en este no le puedo asignar blend, ¿sí? No puedo asignar cuándo inicia y cuándo termina otra, pero lo que sí podría hacer es seleccionar las curvas, ¿sí? Y cambiarle, ¿sí? La forma de la curva. Pero bien, de vuelta. Sirve para generar formas más orgánicas, sirve para generar terrenos, tal vez, sirve para generar, tal vez, no sé, ropa, o algún accesorio que tiene alguna forma medio compleja. Es una muy buena herramienta. Yo la he usado varias veces y sin darme cuenta para hacer telas, ¿sí? Cortinas, sábanas, capas, todo ese tipo de telas que tienen que estar onduladas por algún motivo y son difíciles de lograr con polígonos porque son muy orgánicas. Con esto suelen generarse bastante bien. Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Bien. Bien, la última herramienta es la herramienta de Loft. Esta es mucho más sencilla, no se preocupen. La herramienta Loft lo que me permite, se puede modelar tranquilamente los propulsores de las naves. Tal cual, los propulsores de las naves, por ejemplo. Podrían hacerlo con un Revolve, podrían hacerlo con un Loft, que ahora vamos a ver cómo funciona el Loft. Y si alguien lo hace con Loft, estaría bueno. No les puedo prometer nada porque no tengo nada, no hay nota acá. Pero estaría bueno, desafío a quien se anime a hacerlo con un Loft, los propulsores de las naves. Bien, lo que hace Loft es, me permite seleccionar curvas paralelas, ¿sí? Y generar una superficie interpolando entre esas curvas paralelas, ¿sí? Voy a menú Surface, Loft, bueno, al revés, ahí está. ¿Sí? Surface, Loft, ¿sí? Sencillo. No tiene mucho más secreto que eso el Loft. Es más, ¿se acuerdan de los círculos que vimos hoy? Miren esto.
Bueno. ¿Sí? Y pueden crear un loft con cualquier tipo de curva, sea abierta, sea cerrada, sea como sea. No hace falta que sea un círculo o que sea una curva abierta. ¿Qué pasó? No estaba haciendo nada. ¿Sí? Ahí tenemos un reloj de arena. O un diablo, lo que quieran ustedes. Bien. Loft es mucho más versátil, mucho más fácil de controlar. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestras curvas tienen que estar medianamente en la misma, en el mismo nivel, ¿sí? Y del orden en el que seleccionamos nuestras curvas. Porque si yo quisiera hacer el loft y hago esto, ¿sí? ¿Vieron que seleccioné esta antes que esta? Bueno, Surface Loft. ¿Ven lo que hizo mi loft? Primero se fue hasta la última curva y después volvió a la del medio. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta bastante el orden en el que hacemos el loft. Bien, bueno, eso fue todo. ¿Dudas? ¿Consultas? Supongo que dudas deben tener un montón, pero a medida que empiecen a hacer esto. Bien, para la clase que viene, momento, antes de que empiecen con las dudas y las consultas. Apagate el micrófono, Ariel, ahí está. Antes de que empiecen con las dudas. Para la clase que viene, lo que van a tener que hacer es modelar al menos una parte de su nave, aunque sea chiquita, si quieren agregar un adornito, lo que quieran ustedes, no tiene que ser algo principal de la nave. Tienen que modelar algo de la nave con curvas. ¿Sí? Ah, momento, me faltó lo importante, no terminó la clase, vuelvan a sentarse. ¿Cómo convertir las geometrías a polígonos? Nos olvidamos la parte más importante. ¿Cómo convertir las geometrías a polígonos? Porque si no, no las vamos a poder editar. V-Ray. Ya se quería ir el chavo. Bien, vamos a hacer un V-Ray rapidito. V-Ray 1. ¿Sí? Seleccionamos acá y acá. V-Ray, genial. ¿Cómo convierto esto a polígonos para poder editarlo? Porque si yo vengo ahora, lo máximo que puedo hacer es seleccionar las partes de la superficie y editarlo, pero esto es una locura impensable. Bien. Para poder convertirlo a polígonos, lo que tengo que hacer es ir al menú. Era. ¿Dónde estaba esto? Modify era. Sí, Modify, Convert NURBS to Polygons. ¿Sí? Esto es una superficie NURB, que significa Non-Uniform, no sé qué, Spline. Nunca me acuerdo el nombre completo. ¿Sí? NURBS to Polygon, lo que vamos a hacer es convertir esto a polígonos. Cliqueamos en el rectángulo de opciones, que si nosotros le damos clic acá, me va a generar una superficie que es la muerte total. Esto es con polígonos, esto es ineditable. Todo triangulado, horrible. Bien, lo que vamos a hacer es seleccionar esta superficie, vamos a hacer a Modify, Convert, NURBS to Polygons, clicamos el cuadro de opciones y tenemos que setear un par de cositas. Lo primero que tenemos que hacer es decirle en qué tipo de geometría queremos que tenga nuestro output. Siempre quads, 4 lados, nunca triángulos. Bien, Tessellation Method, tenemos diferentes tipos de Tessellation. Nosotros le vamos a dar General, porque General lo que nos permite hacer es seleccionar qué tipo de método va a usar nuestro software para calcular la geometría intermedia del objeto. Entonces le vamos a decir que acá tenemos U y B, ¿sí? U y B es horizontal y vertical, ¿sí? Es U y B, bueno, no sé, depende cómo se estemos viendo, seguramente sea U y B. Vamos a tener per span number, ¿sí? Esto es number of isoparams. Y ahora les explico qué es esto. Cada una de estas liñitas que ustedes ven acá
es un isoparam, ¿sí? Es una división de la superficie, ¿sí? Que por cada una de esas divisiones de la superficie genere 3 polígonos, ¿sí? Y en B, lo mismo, que por cada span de isoparam que genere 3 polígonos. 3 y 3 es como lo más óptimo para que quede bien el suavizado y quede cerca a lo que es la superficie final que ustedes ven cuando crean el surface, ¿sí? Una vez que tienen configurado esto, le quedan Tessellate, ¿sí? Y les va a generar su geometría. Si quieren pueden ir a Modify Center Pivot, ¿sí? Y acá van a tener sus polígonos listos para editar y seleccionar, ¿sí? Y hacer un extrude y arruinar esta cosa hermosa que tenía. Bien, a ver, acá tengo una preguntita en el chat. O me levantaron la mano. No sé, sonó, pero no sé qué sonó. Bien, bien, para la clase que viene van a tener que modelar alguna parte de su nave con curvas. Recuerden que pueden personalizar la nave como quieran. Sería bueno que todas las naves sean personalizadas, ¿sí? Y bien, ahora sí, preguntas. A ver. Me suena algo, pero no me aparece la pregunta en el chat. ¿Están escribiendo por el chat? ¿Estoy mal yo? Ah, están levantando la mano. Ahí, Gastón, levantaste la mano. Sí, si no me manda a hablar de uno. Sí. Consulta, con el visor de la nave, Sí. que se puede ser, Sí. mueva de alguna forma, ¿no? ¿Qué lo hacemos? Aparte, yo no lo hice, pues no sé cómo meterlo. Algo aparte,